Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan y nos sintonizan a través de este su programa, Una Palabra Viva Eficaz. Les saludo aquí de la iglesia Palabra Eficaz Christian Church en Toronto, Ontario, Canadá, y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, vamos a continuar estudiando el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos, como veníamos hablando en estos días, hemos venido estudiando en el libro de Apocalipsis o el libro de la Revelación. Hemos venido hablando últimamente de las 7 iglesias de Asia, a las cuales el Señor le dice a Johanán, a Juan, que escriba a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando la palabra de Dios nos habla del número 7, hemos sido claros al decir que habla de algo completo y perfecto, de tal manera que el mensaje a las 7 iglesias de Asia no era solamente a las iglesias que estaban en aquel entonces físicamente allí en el tiempo de Juan, sino estaba hablando a toda la iglesia en general. Y este mensaje trae un mensaje personal para cada uno de nosotros, pero también trae el mensaje a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y este mensaje es un mensaje desde el comienzo de la iglesia primitiva hasta el final de nuestros días. Y ayer estábamos hablando acerca de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que tiene poca fuerza, pero que ha guardado la palabra del Señor y no ha negado el nombre del Señor. Decíamos que Filadelfia es la iglesia que vuelve a los principios, es la iglesia que vuelve a la palabra, es la iglesia que empieza a predicar nuevamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es solamente Dios, solamente la palabra de Dios, que somos salvos solo por fe y por gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que la iglesia de Filadelfia comenzó a surgir más o menos en el siglo XVI, y es una iglesia que sale de algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que andan con el Señor con vestiduras blancas, que quiere decir que andan en santidad, y en esa santidad caminan delante de la presencia del Señor. De tal manera que cuando nosotros entonces vemos que de allí, de la iglesia que estuvimos hablando ayer, que es la iglesia de Pérgamo, de Sardis, perdón, la iglesia de Sardis, que es la iglesia prostituta, la iglesia que se alejó completamente de Dios. De allí salieron unos cuantos hombres, unas cuantas personas que empezaron a traer el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo nuevamente a las naciones, a los pueblos, a compartir el mensaje de la palabra de Dios en el idioma, un idioma entendible, un idioma claro. Predicaron de tal forma que las personas podían comprender claramente el mensaje de la palabra. Ahora, hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es la última iglesia que nombra el libro de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 3, dice el Señor en el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahora, hoy estamos hablando, decimos, de la iglesia de la Odisea, la última iglesia que va a quedar, que podríamos llamar la iglesia del pre-arrebatamiento y el post-arrebatamiento. Es la iglesia que está en medio, en el último tiempo, la iglesia que dice el Señor en su palabra, aquí en el versículo 15, yo conozco tus obras. ¿Por qué el Señor dice yo conozco tus obras? Quiero leer un poquito el versículo 14. Dice, aquí dice el amén, y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén, el que afirma las cosas. El testigo fiel, el que no cambia, el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. El principio de la creación de Dios dice esto: aquel que creó todas las cosas, porque por él fueron hechas todas las cosas, por medio de él, para él y por él fueron hechas todas las cosas. Ahora dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce el corazón de todos los hombres, y Dios no necesita que le digan quién hace lo bueno y quién hace lo malo, porque Él lo conoce. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. El Señor es claro cuando dice que el corazón del hombre está inclinado de continuo a hacer el mal. Es una realidad. Es una realidad en el ser humano, que el ser humano está inclinado a hacer lo malo y no lo bueno. ¿Por qué razón? Porque el hombre pecó, y al pecar se alejó de Dios, y al alejarse de Dios, al desobedecer a Dios, empezó a inclinarse hacia lo malo, a hacer lo que desagrada a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que cuando tú recibes al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador, el Señor transforma tu vida. El Señor le da un giro a tu vida de 180 grados. Tú vas, cuando estás alejado de Dios, tu camino va hacia abajo, hacia las profundidades del abismo. Estás andando por caminos no rectos, caminos que te llevan hacia la muerte. Pero el Señor Jesucristo ha salido a nuestro encuentro. El Señor Jesucristo ha venido a buscarnos. La palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él te halla, Él te dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si nosotros le damos nuestro corazón a Cristo, nuestro Señor Jesucristo cambia el rumbo de nuestras vidas y nos pone en dirección a la presencia del Padre. Por eso el apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, hablamos de que el Señor conoce nuestras obras. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras.
yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa el no ser ni frío ni caliente? ¿Qué significa el ser tibio en la palabra? Cuando el Señor te está diciendo que tú no eres ni frío, o está diciéndole a alguien que no es frío ni caliente, está diciendo tú aún no sabes cuál es el verdadero camino. Tú dices que me amas, pero amas al mundo. Tú dices que quieres caminar conmigo, pero quieres caminar con el mundo. Tú dices que me quieres agradar, pero también quieres agradar al mundo. Este es el tipo de la iglesia de hoy en día. Una iglesia que procura agradar a Dios, pero también procura agradar al mundo. De tal manera que entonces, por un lado, agrado a Dios y por otro lado, agrado al mundo. Y el Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por eso te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia actual? Con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la que dice agradar al mundo, pero sus pastores ya no son pastores. Sus pastores pasan de ser pastores a ser motivadores. El pastor deja de hablar del pecado para hablarte a ti de lo excelente que tú eres. Deja de decirte que tú debes arrepentirte para decirte que tú eres un triunfador. O sea, es ese tipo de personas que no quieren que tú te ofendas o que tú te duelas o que tú te sientas mal en la iglesia, y por lo tanto suavizan sutilmente sus palabras para no hablarte a ti del pecado. El Señor Jesús dice que cuando viniera el Consolador, el cual el Padre enviaría de parte de él, cuando el Espíritu Santo viniera, nos redarguiría a nosotros, nos redarguiría de justicia, de pecado y de juicio. El Señor quiere que nosotros estemos claros en cuanto a nuestra posición en el mundo. Estemos claros en cuanto es nuestra vida delante de Dios. La Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. La Biblia enseña que el hombre debe arrepentirse de sus pecados, volver su mirada hacia Dios. Pero la iglesia de la Odisea, esta iglesia tibia, es una iglesia apóstata, es una iglesia que se ha ido separando del mensaje, que toma el texto, lo saca del contexto y forma el pretexto. De esta manera, ellos no se quieren, no están firmes en cuanto a su posición delante de Dios, ni están firmes en cuanto a su posición en el mundo. Hablábamos ayer de aquellas personas, por ejemplo, aquellos llamados salmistas, que no son explícitos en sus canciones, que aparentemente le cantan a Dios, pero realmente nosotros no sabemos a quién le están cantando. Yo puedo cantar una canción que diga, eres lo más hermoso de mi vida, sin ti yo no puedo vivir, cambiaste mi vida cuando te conocí. Y estoy aparentemente cantándole al Señor, que es lo más hermoso de mi vida, que yo sin Él no puedo vivir, que Él cambió mi vida cuando le conocí. Pero una persona que no conoce al Señor, puede creer que yo le estoy cantando o bien a una mujer que me impactó, que me transformó, que me enamoró y que yo no puedo vivir sin ella. De esta manera, estas personas cantan haciendo creerle al creyente que le están cantando al Señor. Yo escuchaba una canción de una mujer que decía, y sé que todas las cosas obran para bien. Oh,
Maravilla. Está cantándole al Señor, porque nosotros los cristianos sabemos que todas las cosas obran para bien a los que amamos al Señor. Pero el problema en la canción de esta mujer es que no nombra al Señor por ningún lado. Entonces yo no sé a quién le obran las cosas para bien. El cristiano sabe que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito somos llamados. Pero el del mundo puede creer que todas las cosas obran para bien. Hay un refrán muy claro en el mundo que dice que no hay mal que por bien no venga. Entonces podemos acomodar el mensaje del evangelio de tal manera que la persona no se ofenda, de tal manera que la persona se sienta halagada, y lo que está haciendo este tipo de iglesia es levantarle el ego a las personas que se congregan con ellos, no a los creyentes. Seguramente muchas de las personas que van allá no son creyentes, simplemente son personas que creen que ese es el mensaje del evangelio. Pero el Señor dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 12, dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia me dice, el principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es: arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el principio. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que dar. Pero la iglesia de la Odisea es una iglesia tibia. Es una iglesia que está comprometida con Dios y comprometida con el mundo. Eso quiere decir que no está ni comprometida ni con Dios ni comprometida con el mundo. Es una iglesia que aparentemente está andando con Dios. Es una iglesia que aparentemente le está trayendo un mensaje a las personas, pero es una iglesia que nunca te va a llevar a ti a los pies de Cristo. Es la iglesia de, por ejemplo, aquí vamos viendo en la iglesia, yo veo en ella la iglesia de la prosperidad. Hay un mensaje claro aquí cuando el Señor dice en el versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy estamos viendo una iglesia con una doctrina llamada la doctrina de la prosperidad. Es una iglesia apóstata. Es una iglesia que el centro del mensaje es el show, es el espectáculo, es hacer creer que en ese lugar se mueve el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y entonces se forma un espectáculo, de tal manera que la persona que llega allá, al no saber qué está pasando, va a pensar que esa es la forma en que Dios se mueve. Y entonces estamos viendo iglesias de espectáculo, iglesias donde no hay pastores que alimenten las ovejas, sino de payasos que divierten las cabras. Ese es el tipo de iglesia que se está levantando. ¿Y qué están haciendo? Una iglesia que manipula el corazón de los crédulos, no el corazón de los creyentes, el corazón de los crédulos. Es una iglesia que sabe las necesidades de cada persona. Una de nuestras mayores necesidades a nosotros normalmente es la necesidad económica. Somos personas que necesitamos suplir ciertas necesidades. Todo el mundo tiene que suplir necesidades. Hay personas que quizás su casa está entrando en foreclosure. O sea, es una casa que se está rematando. Hay personas que se han endeudado tanto que no pueden pagar sus deudas de las tarjetas de crédito.
Hay otras personas que están sin trabajo o su trabajo no les da lo suficiente. Esta iglesia es la que te dice, siembra, siembra para que coseches, porque tú no puedes cosechar si no siembras. Entonces empiezan a manipularte a ti. Si tú siembras cierta cantidad de dinero, entonces Dios te va a restituir 10 veces más de lo que tú has sembrado. Esto se llama manipulación y se está manipulando a las personas que llegan a esta iglesia. ¿Y quién se está enriqueciendo? ¿Quién se enriquece? ¿La persona que siembra? La pregunta es, ¿la persona que siembra se está enriqueciendo? ¿La persona que siembra está recibiendo de parte de Dios? La persona que siembra realmente está viendo una cosecha. Hay algo interesante. Normalmente estas personas siembran no porque quieran sembrar, sino lo hacen porque quieren recibir más de lo que han dado. La Biblia dice, cuando el apóstol Pablo le escribe a su carta a los Corintios, si no estoy mal, el apóstol Pablo cuando habla de las ofrendas, de las donaciones que la iglesia tenía que dar, él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, cuando yo leo el principio bíblico, Dios no me pide a mí de lo que Él no me ha dado. Dios me pide a mí de lo que Él ya me dio. Él simplemente me da para que yo sea agradecido y devuelva. No porque Dios necesite dinero, no porque Dios necesite nuestro dinero, sino porque el Señor dice, pruébeme ahora en esto y haya alimento en mi casa. ¿En la casa de quién? ¿En la casa tuya? ¿En la casa mía? No, en la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor le pedía al pueblo que ofrendara y que diezmara? La razón era para que aquellos que estaban encargados para la obra del ministerio pudieran tener alimento. Ese era su salario, ese era el salario de su trabajo. Y el Señor quería y el Señor quiere cuidar de sus obreros. Pero esta iglesia, la iglesia de la Odisea, es una iglesia que no se preocupa por las ovejas. Es una iglesia que se preocupa por ella misma. Es una iglesia egocentrista. Es una iglesia que dice, mírenme a mí. Es una iglesia que piden para ellos. ¿Cuál es el fin de esta iglesia que dice, yo soy rico y de nada tengo necesidad? El fin de ellos es seguir enriqueciéndose económicamente, no importando que las ovejas se empobrezcan. No les va a importar. Ellos reciben para tener más. Ellos reciben para suplir sus caprichos y no sus necesidades. Ellos piden para poder transportarse en un avión privado. Piden para poder tener una finca de lujo. Piden para poder tener un yate. Piden para tener todo lo que ellos quieren y no lo que necesitan. Están están engañando, están engañados y engañan a los que les siguen. ¿Por qué? Porque los que les siguen son personas que tienen el mismo espíritu de avaricia que tienen sus dirigentes. Aquellos que se enriquecen con ellos y ellos por el deseo de enriquecerse se empobrecen más. Estas iglesias de la prosperidad, que yo veo que es la iglesia de la Odisea, es como una lotería. Tú vas y compras el billete, pero hay una opción en 1 millón a que tú te ganes el premio gordo. Y solamente allí, en esa lotería, quien se gana el premio gordo es el que lo está pidiendo. Ahora bien, el Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido.
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una iglesia desventurada, dice la palabra de Dios. No, es una iglesia que ha perdido la bienaventuranza, el ser feliz o doblemente feliz, ser dichosa. ¿Por qué? Porque lo que tiene en su corazón no es al Señor. Lo que lleva en su corazón son las riquezas de este mundo. Su mirada está puesta en las cosas de este mundo. Y el Señor dice claramente en su palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No pongáis vuestra mirada en las cosas de este mundo, donde el ladrón mina y hurta, donde la polilla y el orín corrompen, sino poned más bien vuestra mirada en las cosas del Señor. Ponga las miradas en las cosas celestiales, en el reino de los cielos, donde el ladrón no mina ni hurta, donde la polilla y el orín no corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esta es la iglesia que quiere que tú pongas las miradas en las cosas de este mundo, que te dicen Dios quiere darte a ti riquezas. Es la iglesia que dice siembra, pacta, haz promesa, porque si tú haces promesas, si tú siembras, tú pactas, Dios te va a bendecir. Y están volviéndose, no voy a decirte que esta iglesia es una iglesia prostituta, porque la prostituta está al otro lado, la prostituta se sigue prostituyendo. Esta es una iglesia apóstata, que conociendo el mensaje del evangelio, que conociendo la palabra de Dios, se han vuelto atrás, han cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre. Es una iglesia que le dice a aquellos que le siguen que pongan su mirada en el hombre y no en Dios. El Señor le dice, eres un desventurado, eres una iglesia desventurada, has perdido la gracia, has perdido la misericordia, has perdido la presencia de Dios, te estás alejando de mi presencia una vez más, una iglesia que podría estar llena de la gloria de Dios. Dice, eres un desventurado, miserable, es una iglesia miserable, puede estar llena de oro, puede estar llena de dinero, puede haberse enriquecido con la fe del creyente o del crédulo, puede haberte sacado a ti todo tu dinero, puede haberte prometido el cielo y la tierra, pero es una iglesia miserable porque su mirada no está puesta en las cosas de Dios, sino su mirada está puesta en las cosas de este mundo, de cómo me voy a enriquecer a través de las ovejas. Iglesia miserable, dice el Señor, pobre, no, pues, ya no tiene la riqueza de la palabra de Dios, ya no tiene la riqueza de la presencia de Dios, ya no tiene la unción, ya no tiene el poder. Están ofreciéndole al hombre una palabra barata, le están ofreciendo el evangelio light, le están vendiendo chatarra, le están dando basura y la gente está comiendo de esta basura y están creyendo que se están alimentando cuando lo que están recibiendo es chatarra, es comida chatarra, y lo que están haciendo es indigestándose, engordándose. Hay gente que cree que engordándose que está saludable. Si tú estás yendo a comer comida chatarra, aquella comida rápida, y te estás engordando, ten cuidado. Eso no es estar saludable, eso es estar enfermo, te estás enfermando. Y esto es lo que sucede con la iglesia de la Odisea. Los que están introducidos en esa iglesia de falsas doctrinas, aparentemente le están dando comida, pero lo que le están dando es chatarra, comida basura. Arrepiéntete, dice el Señor, y cree en el evangelio. Aquí el Señor está diciendo, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ciego, ya no puede ver más allá, ha perdido la visión, no tiene visión. La visión es una visión corta, es una visión humana, es una visión de hombre. Ha olvidado la palabra de Dios, ha olvidado el mensaje del evangelio
para aplicar su propio mensaje. Y el Señor lo dice claramente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás lo que tu boca proclama es lo que vive tu corazón? ¿Estamos enseñando la palabra de Dios o estamos enseñando como mandamientos, doctrina de hombres? Cosas que Dios no ha mandado. Aquí sigue diciendo el Señor: por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién te está aconsejando? ¿El pastor? ¿Quién te está aconsejando? ¿El predicador? ¿Quién te está aconsejando? ¿El pseudoapóstol? ¿Quién te está aconsejando? ¿El pseudoprofeta? ¿Quién te está aconsejando? El Señor te está diciendo a ti en esta noche, y me lo dice a mí, no lo dice a nosotros: yo te aconsejo. Recibe el consejo del Señor. El consejo del Señor está aquí en su palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas espadas de dos filos. El Señor te dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando habla de oro, mi amado hermano, cuando habla de oro, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, cuando Dios habla de oro, está hablando de gloria, de la gloria de Dios, de la gloria sacada del altar de Dios. No podemos ofrecerle a Dios fuego extraño. Saquemos oro refinado en el fuego. Tomemos la gloria de Dios que sale de su altar, la gloria de Dios que sale de su palabra, la gloria de Dios que viene a través de su Espíritu Santo, la gloria de Dios que no es un show ni es un circo. La gloria de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, dice la palabra del Señor. El Señor dice: yo te pido, te aconsejo que de mí, de la presencia del Señor, ve a comprarle al Señor, ve a pedirle al Señor fuego, ve a pedirle al Señor gloria, ve a pedirle al Señor poder, ve a pedirle al Cristo de la gloria, Yeshua HaMashiach. Deja de pedirle al hombre, deja de poner tu mirada en el hombre, deja de poner tu mirada en el pastor, deja de poner tu mirada en el predicador, deja de poner tu mirada en el pseudoapóstol, deja de poner tu mirada en el pseudoprofeta y pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es en él, en el Cristo de la gloria, en Yahshua HaMashiach, en quien nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Oro refinado en el fuego, dice el Señor, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué son vestiduras blancas? Vestiduras blancas, el Señor está diciendo: yo te aconsejo que de mí compres santidad. Compra santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor quiere que nosotros seamos llenos de santidad. La santidad no se compra con dinero. La santidad no se compra con monedas. La santidad no se compra con riquezas físicas. La santidad se compra con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Esa sangre que te limpia, esa sangre que te borra los pecados, esa sangre que te perdona, esa sangre que te transforma, es la sangre que te produce a ti santidad. Santidad significa apartarse para Dios. Santo significa apartado por Dios y para Dios. Eso tenemos que ser nosotros, santos, santos, porque el Señor dice: sé pues santo como yo soy santo. Vístete vestiduras de santidad, vístete vestiduras blancas, no las manches con el pecado de este mundo, no las manches. El Señor está diciendo: santidad para vestirte. Viste tu alma con santidad, viste tu vida con santidad. Y luego el Señor dice: y que no descubra la vergüenza de tu pecado, de tu desnudez, de tu pecado. Eso es la desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
Unge tus ojos con colirio para que veas. La palabra de Dios es el colirio que unge nuestros ojos, que nos hace ver en santidad. Nosotros tenemos que tener el Espíritu de Cristo, tener la mente de Cristo, caminar como caminó Cristo, hacer lo que Cristo hizo, andar de tal manera que agrademos al Dios de la gloria. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso, dice el Señor. Ten celo por mi palabra. Ten celo por la obra que yo hice en la cruz del Calvario. Ten celo por tu salvación. Sé celoso, arrepiéntete. Hemos dicho que la palabra arrepentirse viene de la palabra hebrea teshuvah, que significa volverse a. Sé pues celoso y vuélvete a mí, dice el Señor. Sé pues celoso y regresa al camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamándole la atención a una iglesia apóstata, a una iglesia separada de él, a una iglesia que está enseñando como doctrina mandamientos de hombre a que se arrepienta. Él está llamándole al arrepentimiento, está golpeando a la puerta del corazón de aquella persona que le ha vuelto la espalda al Señor y aquellos también que aún no le han recibido. El Señor dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, iglesia adormecida, si alguno oye mi voz, iglesia, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y termina diciendo el Señor: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la dispensación de la gracia está llegando a su fin. El tiempo de la misericordia de Dios está llegando a su fin. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene poca fuerza, pero es una iglesia que no ha negado el nombre del Señor, que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Esa iglesia tiene una puerta abierta, es Jesucristo, es la entrada a la presencia misma del Padre. Pero nosotros necesitamos estar ahora mismo, mi amado hermano, en esta iglesia que ha vuelto a sus principios, en esta iglesia que está predicando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta el libro de Revelación o de Apocalipsis, desde una iglesia que predica el mensaje completo, una iglesia que está predicando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, un mensaje de santidad, un mensaje que dice: solamente Cristo salva, solamente a través de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, tenemos salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Yo te aconsejo que en este momento busques del Señor, que andes en santidad, que andes con vestiduras blancas, que unjas tus ojos con colirio para que veas, que no venga el Señor repentinamente y vea tu desnudez.
Yo no sé cómo estás andando con el Señor. Yo no sé si tú le has entregado tu vida a Cristo. Yo no sé si tú estás confiando plenamente en el Señor o has puesto tu mirada en un hombre o has puesto tu mirada en una organización. El Señor Jesucristo te está llamando a ti para que tú pongas tu mirada en Él. No quiere decir con esto que no tengas que congregarte. Hay que congregarse, no hay que dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay que buscar un lugar donde se predica el mensaje del evangelio, pero tienes que buscar el lugar donde el centro del evangelio sea nuestro Señor Jesucristo y no el hombre, donde el centro del evangelio sea la palabra de Dios y no el pastor, donde el centro del mensaje de la enseñanza sea el centro del arrepentimiento, el evangelio completo, el creer por fe y no poner los hombres en el fundador del movimiento. ¿Dónde estás tú? ¿En dónde te encuentras en este momento? ¿Estás buscando de la presencia del Señor? ¿Estás buscando de su gloria? ¿Estás predicando su mensaje? ¿Te has arrepentido y has vuelto tus ojos a Dios? Eso solamente lo sabes tú y lo sabe el Señor. Yo no sé cómo está tu vida. El Señor sabe y tú también. Engañoso es el corazón, más de lo que podemos entender. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que peso los corazones. ¿Cómo está tu vida en la presencia del Señor? Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, a Yahshua Mashiach, este es el día de salvación. Esta es la hora de salvación, el día aceptable. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida al Señor en esta noche si no lo has hecho. Simplemente dile estas palabras. Bueno, esta oración que te propongo, dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Pero te pido, Señor, que me perdones, que cambies mi corazón, que entres en mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Lávame, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, si me he apartado de ti para poner mi mirada en el hombre, perdóname. Hazme volver mi mirada hacia ti. Y permíteme, Señor, andar con vestiduras de santidad. Que solamente mi mirada esté puesta en ti. Y que seas tú, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, creyendo, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu vida. Si tú te habías apartado para poner tu mirada en el hombre y le has pedido al Señor que te perdone y que te lleve a poner la mirada en el Señor Jesucristo, ten la certeza que el Señor lo va a hacer así. Lo único que nos queda es hablar con Dios en oración, escudriñar su palabra y buscar una iglesia donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú aún no tienes una iglesia donde congregarte y estás buscando una iglesia, no dejes de escribirme y con mucho gusto, si el Señor lo permite, estaremos buscando una iglesia donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo cerca a tu ciudad, cerca a tu pueblo, cerca al lugar donde tú vives. Por lo pronto vamos a terminar orando. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por liberación. Vamos a orar por aquellas personas que tienen necesidades económicas. Y vamos a orar por la iglesia y el pueblo de Israel. No necesitamos pedir. Nosotros no te pedimos ninguna ayuda económica. No la necesitamos. Nuestra iglesia suple y el Señor suple a través de la iglesia. Lo que nosotros solamente pedimos de ti es que nos apoyes en oración, que ores con nosotros para que el Señor siga ministrando su palabra a través
de sus siervos, a través de su iglesia preciosa, comprada con la sangre preciosa en la cruz del Calvario, la iglesia que predica el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, acompáñame a orar, y si tú estás enfermo, enferma, o si sabes de alguna persona que está enferma y quieres orar por ella, vamos a orar por ella. Vamos a pedirle al Señor que la sane. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. Vamos a orar en esta noche y vamos a presentar a aquellas personas que están enfermas delante de la presencia del Señor. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre precioso, Padre. Ahora, Señor, Dios mío, Padre, queremos presentar delante de tu presencia aquellas personas, Señor, Dios mío, que están enfermas, Señor, aquellas personas que tienen alguna dolencia en su cuerpo, Padre, aquellas personas que padecen de cáncer, de sida, que padecen, Señor, Dios mío, de enfermedades en los riñones, en los pulmones, enfermedades en el corazón, en el hígado, en el estómago, en los intestinos, Padre, aquellas personas que tienen enfermedades del corazón, Señor, de los huesos, de la piel, Padre Santo, de los ojos, Señor Dios mío. Te estamos pidiendo ahora mismo, Padre Santo, aquellas personas que tienen problemas de sordera, Señor, de tartamudez, Padre Santo, te pedimos ahora mismo, poder de Dios, Señor, te suplicamos, Señor, te suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua Mashiach, Señor, sé tú sanando poderosamente, sé tú sanando en esta noche, Señor, te suplicamos, Padre Santo, te lo rogamos, Señor Dios mío. Tú tienes poder, Señor. Tú tienes poder, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados, y que tú eres Yahweh, nuestro sanador, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, crea órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre. Por el poder de tu Espíritu Santo te lo suplicamos, Padre, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, ahora queremos presentar delante de tu presencia, Señor, aquellas personas que están atadas por algún espíritu inmundo, aquellas personas, Señor Dios mío, que no han podido ser libres, Señor, del poder del enemigo, Señor. Te pedimos por aquellas personas que tienen un espíritu de depresión, raíz de amargura, Padre, espíritu de suicidio, Señor Dios mío, aquellas personas, Dios Todopoderoso, aquellas mujeres que tienen espíritu de aborto, Padre, en el nombre de Jesús te las presentamos. Aquellas personas, Padre, Señor, que tienen espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, Padre, Señor, te tú reprendiendo, atando, echando fuera, Padre Santo, reprende, ata y echa fuera, Señor, todo espíritu de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo, Señor, todo espíritu de idolatría, de avaricia, de mentira, Señor, todo espíritu de prostitución, de fornicación, de adulterio, Señor, repréndelo en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, restaura los hogares, Padre, restaura los hogares, Padre, únelos con cuerdas de amor que no se puedan romper, Señor, aquellos hogares que están a punto, Señor, de romperse, Señor, quizás por cosas, Señor, muy sencilla o por pecados profundos, Padre. Señor, sana los corazones, Padre. Une los hogares, Señor. No permita, Señor, que el enemigo destruya las familias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Mira a los niños, Señor, Dios mío, que padecen, Señor, por causa, Señor, de la maldad del hombre. Señor, aquellos pueblos, Señor, que sufren por la guerra, aquellos pueblos, Señor, que sufren por la persecución, Dios mío, por su fe, Padre Santo. Te pedimos, sé tú guardando, Padre Santo, sé tú perdonando, Señor, Dios mío, sé tú teniendo misericordia, Padre. Mira, Padre Santo, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo, aquellas personas, Padre Santo, que tienen alguna necesidad económica, Padre. Señor, queremos pedirte en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua Mashiach. Señor, bendícele, Señor Dios mío, su alacena, bendícele su arteza de amasar, bendícele su entrar y su salir,
Bendícele, Señor, el campo de tu trabajo. Provéeles fuentes de trabajo. Señor, permite, Señor, que puedan saldar sus deudas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío. Oh Padre Santo, mira tu iglesia perseguida, mira tu iglesia en los países musulmanes, mira tu iglesia en los países comunistas, mira tu iglesia, Señor, perseguida por causa del evangelio de la paz, Señor, por el evangelio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, guárdala, escóndela, Señor, escóndela bajo tus alas, Señor, escóndela bajo tu tabernáculo, escóndela bajo tu chequina, bajo tu gloria, poder de Dios. Oh, sí, soberano Dios, te pedimos por Israel. Gracias por Israel, Señor. Gracias, Señor Dios mío, porque Israel en este momento, Señor, está marcando el reloj tuyo, Señor. El tiempo se acerca, Padre. Gracias, Señor, por Jerusalén como la capital eterna de Israel, Padre. Gracias, Señor, por las declaraciones que ha hecho Donald Trump acerca de Jerusalén, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo, se está acercando el tiempo. Señor, las profecías se están cumpliendo. El tiempo de los gentiles está llegando a su fin, Señor Dios mío. El tiempo de ser hollada la Jerusalén, Señor, que tú, Señor, escogiste como la capital eterna de Israel, Señor. Oh, Padre, Señor, oh, pon tu mano sobre Israel. Oh, Señor, permíteles que te conozcan a ti, oh Yeshua HaMashiach, que conozcan al Cristo de la gloria, para que el velo caiga y ellos puedan ser salvos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, te damos gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, siglos, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Gracias por las felicitaciones que me manda por allí mi hermana Marta, mi hermano Marino. Una bendición muy especial para Marino. Que el Señor lo bendiga en este día, que en su cumpleaños, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. Lo mismo que a cada uno de ustedes. El Señor los bendiga. Bendiciones para todos y será hasta el día sábado después de a las 8 de la noche. Estaremos una vez más compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio, si el Señor así lo permite. El Señor les bendiga. Gracias por sus bendiciones a todos ustedes y que la paz de Dios una vez más les guarde. Y que el Señor les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendiciones para todos.